Hola, buenos días, ¿cómo están? Guerreros, yo soy Mariluz Fuentes. Hola, Bueno, mi nombre es Mariluz Fuentes y ya todos me conocen y muchas gracias por estar acá hoy en día en conjunto con Nancy Suárez, que está un poquito recuperándose de un problemita que tuvo, pero ella está aquí en el fondo también. Ustedes saben, nosotros dos siempre conducimos estas reuniones mensuales. Y como saben, yo también tuve un trasplante hace 2 años y medio, doble de pulmón, como resultado de fibrosis pulmonar idiopática. Y Nancy, que está atrás, también tiene un trasplante doble de pulmón de 12 años y ella es nuestra inspiración. Deseamos que te sientas mejor. Hoy en día tenemos el gusto y el privilegio de tener con nosotros el doctor Francisco Javier Gensini, que es un cirujano cardiotorácico al que le agradecemos su tiempo y su voluntad de estar aquí con nosotros para ilustrarnos. Él nos va a hablar de cómo llega un órgano donado a su receptor. Eh, el doctor Francisco nació en Cali, Colombia, y es egresado de la Universidad del Valle. Luego se especializó también en cirugía general y cirugía cardiovascular en Colombia y tuvo especialidades en Londres e Inglaterra para obtener credenciales en los Estados Unidos. Se ha dedicado a cirujano cardiovascular en niños también y él nos hablará un poco más acerca de su trayectoria en este país y la charla que nos va a presentar hoy es muy, muy importante y muy innovativa. Sin más, los dejo con el doctor Francisco Gensini. gracias Mariluz. Muy buenos días a todos, gracias por conectarse en línea hoy. Voy a share my screen. Como decía Mariluz, mi nombre es Francisco Gensini. Nací en Cali, en Colombia, y vivo actualmente en Seattle, Washington. Soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, donde también realicé mi especialización en cirugía general por 5 años, seguida de una especialización en cirugía cardiovascular de 2 años y medio en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Y ahí fui a Londres por 3 años, me especialicé en cirugía cardiotorácica pediátrica y cirugía de congénitos de adultos, y se me presentó la oportunidad de emigrar a Estados Unidos, eh, donde para poder certificarme me tocó repetir 6 años de especialización. Entonces hice 3 años más de cirugía general, otros 2 años de cirugía cardiotorácica en la Universidad de Washington, aquí en Seattle, y un año más de cirugía cardiotorácica pediátrica at Seattle Children's, también acá en la ciudad de Seattle. Entonces, después de casi 17 años de especialización, me fui para Rochester, para Upstate New York, y ahí practiqué como cirujano cardiotorácico pediátrico y de adultos congénitos por 8 años. Se me presentó de nuevo la oportunidad de regresar a Seattle y me dediqué de lleno al procuramiento de órganos torácicos y al implante de órganos torácicos, o sea, corazón y pulmones. Y hice esto por 6 años hasta que el año pasado los avances tecnológicos de una tecnología que considero espectacular, que les voy a comentar durante esta charla, hicieron de que hiciera como un retiro temprano y me dedicara solamente a procurar órganos con este tipo de tecnología que espero poderles compartir. Agradeciéndoles entonces de nuevamente a Mariluz Nancy por esta invitación, y dentro del tema de trasplante de pulmón hay un tópico que de pronto no es muy conocido por la mayoría de la gente, y me atrevo a decir que inclusive los pacientes que van a recibir o que están esperando recibir un trasplante de pulmón y su familia pueda que no conozca muchos detalles. Entonces quise traerles este tópico, es cómo llega un órgano donado a su receptor. En Estados Unidos, la entidad UNOS, que son las siglas para United Network for Organ Sharing, es una entidad benéfica sin ánimo de lucro que sirve como la red nacional para el procuramiento de órganos y trasplante. Se llama la OPTN, la OPTN. Y ellos tienen un contrato con el gobierno federal. Y esta red es la que tiene el propósito de crear y definir todas las políticas de cómo se asignan, cómo se distribuyen
los órganos a los receptores o a los centros de trasplante y para lograr el mejor uso posible. Ellos están muy pendientes de toda la tecnología, todos los avances que van surgiendo en el campo de la medicina y están intentando involucrarlos para poder así mejorar como el servicio a los pacientes que están esperando trasplante de órganos. Todos los centros de trasplante, o sea, todos los hospitales donde se hace trasplante, en este caso estamos refiriéndonos a trasplante de pulmón, y las organizaciones de procuramiento de órganos, que en inglés se llaman OPOs, van a escuchar mucho esta sigla OPOs, son miembros de esta red y por lo tanto tienen y están obligados a seguir todas sus políticas. Estados Unidos está dividido en 11 regiones y cada región tiene su grupo de OPOs. Vamos a, si quieren, en vez de decir todo el rato organizaciones de procuramiento de órganos, vamos a seguir diciendo simplemente OPOs, pero estos son los centros que manejan los órganos. Yo estoy aquí en Seattle, entonces estoy en la región 6. Esta región tiene 3 OPOs. La región de más al sur de la costa oeste tiene 5. Y así cada región tiene su número de OPOs. En el país hay alrededor de 60 centros que hacen trasplante de pulmón. Entonces, estas OPOs también son entidades sin ánimo de lucro, tienen una área de cobertura asignada y solamente ellos pueden recuperar los órganos en esa área. Pero en un mismo estado pueden haber áreas de que un OPO cubre y otro OPO cubre otra área del mismo estado. Entonces, por eso hay en la región 6 que cubre Oregon, Montana, eh, eh, Alaska y Idaho, hay 3 OPOs. Estos OPOs o la gente que trabaja para el OPO trabajan directamente con la familia, son los encargados de hablar con la familia y peticionar si ellos están dispuestos a donar los órganos de su ser querido y son también responsables en cierto tipo de donación del cargo médico del paciente. Vamos a llegar a eso en un momento, pero también muy importante, entrar la información de este donante a la base de datos para que así se pueda compartir con el resto del país. Esta plataforma digital se llama UNET, es donde se entran todos los datos y es la que hace un algoritmo digital para ver cómo se cruza la información entre los centros de trasplante y la información del donante para así asignar quién va a ser el potencial receptor de ese órgano. Este UPO también se encarga de recuperar los órganos, empacarlos y enviarlos al centro receptor. Todas las personas, en este caso, como estamos refiriéndonos a pulmones, que tienen enfermedades graves y o terminales que hacen que requieran de un trasplante de pulmón, entran a lo que se llama una lista de espera. La lista de espera no es simplemente tomar un número y esperar tu turno, o sea, no es de que yo entré como el número 100, o sea que el órgano número 100 es el mío. No, esto es ingresar a un pool gigante de pacientes. En este momento, a cualquier momento dado, alrededor de 4.200 personas están esperando un trasplante de pulmón y solamente se están realizando entre 2.300 a 2.600 pulmones, trasplantes de pulmón al año. O sea que vemos que los pulmones o los órganos en general siempre son muy valiosos y escasos. Cada receptor, según todas sus características, va a tener un puesto en ese pool y va a depender mucho de lo que digo, eh, características muy particulares. Y pueden variar con el tiempo. Por ejemplo, una persona que esté en casa, que pueda que tenga oxígeno intermitente, pero que logre hacer todas sus operaciones diarias, está en una posición de menos urgencia para recibir un órgano, pero si esa persona se complica, por ejemplo, y requiere ser hospitalizada y de pronto requiere ser intubada, su posición en ese pool sube de prioridad y va a recibir un órgano más temprano que cuando antes. Y así mismo al contrario, aunque una persona esté muy delicada
intubada en el hospital y esté en una prioridad muy alta, si por ejemplo tiene una infección, si tiene una infección está contraindicado hacerte un trasplante, porque recuerden que vas a estar recibiendo droga inmunosupresora. Entonces, esa persona tiene que sacarse de la lista momentáneamente mientras se recupera. Entonces, esa persona pierde su turno en ese momento, o su posición, no su turno, pero su posición en esa lista de espera. Cuando surge entonces un órgano, la información que entra al sistema UNET cruza toda la información y genera una clasificación ordenada para quienes pueden ser los potenciales receptores. ¿Cómo funciona entonces el matching o el pareo? El centro o el hospital de trasplante va a ingresar todos los datos del receptor: cuál es su grupo sanguíneo, su talla, su peso, el grado de urgencia médica y la localización geográfica. El OPO, que tiene su donante, va a meter toda la información del donante: su grupo sanguíneo, su talla, su peso, su localización geográfica también, pero además va a adicionar muchas cosas que son de importancia. Si el paciente tiene factores de alto riesgo, ¿cuáles son estos? Por ejemplo, pacientes que usan drogas endovenosas, entonces uno no desconoce el uso de si las agujas son estériles. Pacientes que de pronto han recibido tatuajes no profesionales también, o con agujas de dudosa procedencia, o que hayan sido encarcelados, porque pacientes en la cárcel se consideran de alto riesgo para infecciones, o inclusive pacientes que han tenido sexo por dinero, cosas así que suben el riesgo del órgano de tener infecciones y se consideran también importantes de saber. Se ingresan todas las serologías, que son todos los exámenes de laboratorio que se hacen para buscar esas infecciones. Se entra todo los exámenes de histocompatibilidad, que en el caso de pulmones no es tan importante, a diferencia de el corazón o los riñones o el hígado. Y también cualquier examen de laboratorio o radiológicos de importancia, en este caso para los pulmones. Entonces, esta toda información se sube a la UNET, como dijimos antes, y la UNET va a usar su algoritmo, cruza esa información entre estas dos fuentes. Lo primero que hace es que descarta los que no son compatibles. Alguna cosa que definitivamente no sirve, no es apta, sale, y luego rankea los demás, los que son compatibles, en un orden descendente, y empieza a hacer la oferta a los centros de trasplante. Los primeros de la lista usualmente son o de mayor urgencia o que tienen más chance de sobrevida, de mejorarse con el uso de trasplante, y no eh, digamos, no malgastar órganos en pacientes que están al borde de la muerte y que no se van a recuperar, ya que sabemos que los órganos son muy escasos. Entonces, esa oferta que llega al centro receptor, y tienen una hora para decidir si quieren ese órgano o no. ¿Cuándo pueden rechazar la oferta un centro receptor? El equipo médico revisa, porque si su talla o su peso no son ideales, y es muy importante tener una correlación de talla y peso, porque el órgano no puede ser ni muy pequeño para un receptor grande, o muy grande en un receptor pequeño, porque no va a caber. Entonces es muy importante tener que no haya mucha discordancia entre la talla y el peso. El equipo médico receptor puede decidir que el donante está a una edad muy avanzada. En corazón, por ejemplo, tenemos un límite de edad: hasta más de 55 ya no se usa, ya no se procura corazones, pero en pulmones no. Entonces tú puedes tener una persona de casi 70 años, puede ser un donante de pulmón, pero si el receptor es un joven, un adolescente, pueda que el equipo diga: prefiero pasar en esta oferta". Factores de alto riesgo del donante. El receptor tiene opinión en este caso, y le preguntan al receptor: este donante tiene estos factores de riesgo, porque el receptor puede decir, puede rechazar y decir: no, esta no la quiero. Está perdiendo una oportunidad, pero tiene esa opción. O hay veces los órganos, en este caso los pulmones,
pueden ser lo que se llama marginales, que no están perfectos, pero están buenos. Pero si el paciente receptor está muy estable, pueda que el equipo médico diga, mejor no nos arriesguemos, pasemos esto y esperemos que haya otra donación, otros órganos en mejor estado. Pueden también revisar los exámenes de radiológicos o de laboratorio y que los consideren anormales. O porque digan, este donante está muy lejos y como lo vamos a transportar en frío, vamos ahora a hablar de las formas de transporte, pero lo vamos a transportar en frío, hay un límite de tiempo y si está muy lejos, aumenta las posibilidades de que este órgano pueda tener problemas después de implante. A diferencia de los órganos en el abdomen, o sea, el hígado, el páncreas, los riñones, donde el OPO tiene cirujanos que sacan estos órganos y los mandan, usualmente para corazón y pulmones, cada centro de trasplante, o sea, cada hospital manda su propio equipo. Ellos tienen que transportar a su propio equipo que hacen la cirugía y vuelven y traen el órgano al centro hospitalario. Entonces, si tienen problemas de disponibilidad de personal o de transporte, también pueden decir, o si están ocupados con otro trasplante, pueden decir, en este momento no podemos, vamos a pasar esta oferta. Y también depende mucho de la experiencia del centro. Si es un centro que hace un gran volumen de trasplante de pulmón, están más acostumbrados a recibir órganos un poco más marginales y tomar mayores riesgos que si es un centro que hace muy poquito volumen y quieren tener, lógicamente, los mejores resultados y no quieren ser tan agresivos. Entonces, si este centro hospital determinado decide rechazar la oferta, entonces el OPO sigue la lista descendente y ofrece a cada centro hasta que el órgano sea aceptado, o si definitivamente había un problema con el órgano de calidad y todo el mundo dijo no, 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 entonces se agota esa lista y esos órganos no se procuran, no se trasplantan. El proceso de donación a grandes rasgos es más o menos así. Alguien llama a 911 porque ver un paciente, lo que se llama un patient down, o está en paro respiratorio o un accidente, o encuentran a alguien con trauma o alguna cosa. Llaman a 911 y entonces va la ambulancia, los paramédicos especializados. Si el paciente está en paro cardiorrespiratorio, lógicamente inician sus maniobras de resucitación y estabilización. Y eh, llevando a este paciente hacia el hospital, están en comunicación con el personal médico de urgencias. Es muy importante anotar que ningún paciente que se encuentre en el campo se dice, este paciente es donante. Todo el mundo se va a tratar y se va a estabilizar con el fin de mejorarlo o de curarlo. Ningún paciente empieza como un donante. Pero si uno empieza a mirar hacia atrás, ¿qué tipo de situaciones son las que generalmente pueden desencadenar en que el paciente termine siendo un donante? Estas situaciones usualmente son sobredosis de drogas, accidentales, porque ahora sabemos con toda esta epidemia de fentanilo, el paciente no sabe que tiene fentanilo de droga y esa droga le produce un paro respiratorio y el paciente fallece. El paciente es encontrado o los paramédicos son llamados y llegan a tiempo y lo que se llama revivir, pero en verdad es que retornan su circulación espontánea, o sea, le hacen masajes, le ponen drogas, tal, 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 y logran que el paciente vuelva a tener circulación espontánea. Intentos de suicidio, ya sean por sobredosis de drogas a propósito o ahorcamientos, traumas craneoencefálicos severos, ya sea por accidentes de tránsito o accidentes o intentos de homicidio, eh, vemos que se va a afectar el cerebro y que pueda que el resultado no sea hacia la curación. O pacientes que tengan, por ejemplo, hipertensión severa o malformaciones arteriovenosas y se presentan con un sangrado cerebral severo que tampoco va a permitir su mejoría. Entonces, el paciente llega a urgencias, hacen la evaluación de las lesiones, hacen su tratamiento médico agresivo, todo lo que se necesite. Eh, Reiteramos de que a ningún paciente se le depriva de cualquier tratamiento.
intubación, líquidos endovenosos, transfusiones, exámenes radiológicos, procedimientos, lo que sea necesario. Y estos pacientes están en tan grave estado que van a terminar en la unidad de cuidado intensivo. Ahí el equipo médico también hace todo el manejo médico y quirúrgico agresivo para mantener con vida. Si la historia indica que hubo hipoxia del cerebro, o sea, que tuvo un tiempo de paro cardiorrespiratorio y el cerebro no recibió oxígeno, o el trauma incluye un trauma importante del cráneo o del cerebro, hay evaluación continua del estado neurológico y la función del cerebro. Hay cualquier estudio especializado radiológico de laboratorio se realiza. Si llega el momento en estos casos en que la evaluación médica empieza a notar de que los reflejos neurológicos están perdiéndose o están ausentes, pueden realizar estudios adicionales para confirmar si este diagnóstico de muerte cerebral está ocurriendo o ha ocurrido. Pueden hacer estudios de flujo sanguíneo cerebral y si no hay flujo en el cerebro, significa que el cerebro no está vivo. Y si este es el caso, de todos modos, mantienen el paciente con vida artificial, significando que está intubado y recibe ventilación mecánica. Y todo esto para dar tiempo a dos cosas. Uno es para hablar con la familia e informarle pues, de la situación, pero dos es también para contactar al OPO, a esta organización, para ver si esta organización habla con la familia. Es muy importante diferenciar que los médicos tratantes no pueden en ningún momento hablar ni preguntar a la familia acerca de donación, porque sería un conflicto de interés. El, 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 el propósito del equipo médico es tratar a la persona para que esté viva. Ya si se declara el diagnóstico de muerte cerebral, entonces ya tiene que entrar un equipo completamente diferente, que va a ser el OPO, a realizar esta petición a la familia. Entonces, quiero entrar aquí a que hay otra circunstancia en que también el OPO puede ser llamado en situaciones en que todavía no hay muerte cerebral, y es si se considera que hay una irreversibilidad de la lesión, que es incompatible con una calidad de vida digna. Por ejemplo, un trauma craneoencefálico en que hay un daño muy importante del cerebro, pero no hay pérdida completa de los reflejos o no hay ausencia de flujo sanguíneo. Entonces, este paciente legalmente y médicamente no está muerto, pero definitivamente no se va a mejorar. Entonces, en estas situaciones también el OPO puede hablar con la familia y si la familia decide que es mejor que esta persona deje de sufrir, pueden optar por hacer una donación. Y esta donación es de un tipo diferente que vamos a hablar de ella un poquito más adelante. Siempre el OPO trabaja con la familia, muy respetuosamente hace la petición, especialmente si se sabe si esta persona eh, tenía en su propósito ser un donante. Aquí, como saben, todos en su licencia de conducción pueden decir si son donantes o no. Pero si la familia dice que no, el OPO tiene que respetar esa decisión. O sea, el OPO no es a convencer o no es es a solicitar. Entonces, una vez se obtenga la autorización, el OPO entonces, como hemos dicho antes, ingresa toda la información al UNET y este sistema va a encontrar los receptores más apropiados para este órgano y todo tiene que ser en un tiempo valioso. El proceso del procuramiento es muy respetuoso. El paciente usualmente está en la unidad de cuidados intensivos. Por el altoparlante del hospital se llama a todos los que estén disponibles y quieran que participen en lo que se llama una marcha de honor. Esto es que todos se alinean a la salida de la unidad de cuidado intensivo y durante el paso de la cama de donde está el donante para en señal de respeto. Entonces, eso pasa cuando llega el donante a sala de operaciones.
En este caso se prepara, se viste y se hace una confirmación de los datos, se hace un minuto de silencio y se lee las notas de despedida de la familia en público, pues entre todos los que estamos en sala de operaciones. En este momento, mientras que cuando el paciente ya baja, todos los órganos ya han sido asignados a sus respectivos receptores. En los casos de donación con muerte cerebral, como el paciente, a pesar de que el cerebro está muerto, médicamente hablando, el corazón sigue batiendo, los órganos siguen siendo perfundidos, entonces nos da tiempo de que el paciente llegue a las operaciones, se pueda abrir, se puedan mirar los órganos, se puedan evaluar en tiempo real. Si necesitamos hacer otros exámenes, se hacen exámenes, por ejemplo, de gases arteriales, en el caso de los pulmones, y ya ahí empezar a hacer el procedimiento de procuramiento, luego proceder a empacarlos, y hay diferentes formas de empaque que vamos también a mencionar, y luego transportarse a los respectivos hospitales. Y este procedimiento, como acabo de decir, se lleva con el mayor respeto y agradecimiento por este obsequio de vida. El después de la donación, el cuerpo se entrega o al médico forense si se requiere de alguna investigación por la causa de la muerte, o se envía a la casa funeraria, y siempre con esfuerzos para cumplir los deseos del donante. Ya el OPO, semanas después, le envía una carta a la familia, le informa qué órganos fueron trasplantados. La información de los receptores siempre es confidencial, así que el receptor no sabe quién le donó, ni el donante o la familia del donante no sabe quién recibió esos órganos. Si requiere la familia de ayudas adicionales como terapia de duelo, soporte emocional, el OPO está disponible para presentar esto. Entonces, como hemos dicho, el primer paso, cuando ya la información entra, es que los que no son compatibles salen de la mezcla, y luego se determina en qué orden van a ofrecerse los órganos. Hemos hablado siempre que de esos datos importantes es la localización geográfica. Por mucho tiempo, el sistema de transporte que se ha utilizado es el transporte en frío o en hielo. Ustedes han escuchado de pronto que los empacan como en coolers, y así es que se transportan, así lo ven en las películas. Este medio de transporte permite solamente un tiempo limitado. En el caso de corazón, más o menos entre 4 y 5 horas. En el caso de los pulmones, entre 6 y 8 horas. Entonces, si esos pulmones se van a transportar en frío, es importante que el tiempo de transporte sea lo más corto posible. El sistema entonces tiene eso en consideración, y entonces se empieza a ofrecer primero a los centros locales, y se va incrementando la distancia si esos centros locales inicialmente no lo toman. Hemos hablado también mucho de qué tan importante es el tamaño del donante con respecto al receptor. Y no debe pasarse de alrededor del 20% de disparidad, significando que si es un paciente grande de 250 libras, de 6 pies de alto, no puede recibir un órgano de un adolescente de 50 libras y que mida 5'5". ¿Por qué? Porque estos órganos no van a ser capaces de brindar la suficiente función que requiere esta persona más grande. Y al contrario, una persona de este tamaño grande no puede donarle a una mujer pequeña, flaquita, de 60 libras, porque esos pulmones no van a caber en la cavidad torácica, no se va a poder cerrar el paciente, y el pulmón va a estar comprimido y no va a poder funcionar. Entonces es muy importante hablar siempre de la paridad entre la talla y el peso. Llegamos aquí donde hablábamos de que hay dos tipos de donación para los pulmones. Una es el donante con muerte cerebral, el que dijimos de que sus órganos están funcionando, el corazón está funcionando todavía, porque el corazón funciona independientemente del cerebro. El cerebro puede estar muerto, médicamente hablando, pero el corazón sigue funcionando siempre y cuando reciba oxígeno. O sea, esa persona necesita estar intubado y recibir ventilación mecánica.
Este donante con muerte cerebral nos da tiempo, nos permite que se baje a sala de operaciones, se pueda abrir, como hemos mencionado, se puedan evaluar los órganos en tiempo real, hacer otros exámenes si necesitamos en ese momento y luego proceder con calma, hacer toda la disección y luego sacar los órganos. Este tipo de donantes, cuando se declare en muerte cerebral, ya el equipo médico deja de tratar porque médicamente este paciente ha fallecido y el OPO entra a manejar el paciente. Asegura de que todos los órganos que va a ofrecer estén en buenas condiciones y muchas veces necesita de algunos días para mejorar la situación para que los órganos puedan ser trasplantados. Eh, Están en contacto directo con los centros de trasplante que requieran de exámenes adicionales. Por ejemplo, en los pulmones siempre el paciente debe tener una escanografía del tórax y si esa primera escanografía mostraba anormalidades, probablemente van a querer un control para ver si esas anormalidades han mejorado o han empeorado. Entonces, esos exámenes adicionales los puede hacer el OPO porque ya ellos están a cargo del manejo del paciente. Como el paciente, el corazón todavía está funcionando, está conectado a un ventilador, necesitamos de un anestesiólogo, entonces va a haber anestesiólogo en sala de operaciones. Y como hemos dicho, nos da tiempo para abrir, evaluar y tomar la decisión. El otro tipo de donación es lo que se llama donación con un donante fallecido. En inglés es DCD, Donation After Circulatory Death. ¿Qué significa? Es la otra situación que les comentaba, que el paciente tiene una condición en que no se va a mejorar definitivamente, que estamos seguros de que no se va a mejorar, pero no está al punto de que haya muerte cerebral. Eso es una forma totalmente diferente porque como el paciente médicamente está vivo, el manejo sigue a cargo del grupo médico de la unidad de cuidado intensivo y el OPO no puede sugerir, no puede participar. Eh, Porque el equipo médico es el que está manejando. Si los demás centros piden exámenes adicionales, el equipo médico puede decir, como este paciente no se va a mejorar, no quiero hacer otros exámenes adicionales porque no me van a aportar nada para el manejo del paciente. Entonces, esa petición de órganos de exámenes adicionales muchas veces es limitada. La forma en que funciona esta donación, a diferencia de la de muerte cerebral, que ya dijimos que podemos bajar el paciente, estamos en sala de operaciones y todo con tiempo, este paciente se baja a recuperación, que es cerca a la sala de operaciones, y mientras el paciente está allá, todos los equipos quirúrgicos están con todo abierto, todos los instrumentos, todo el mundo listo, inclusive ya estamos vestidos esperando, porque este paciente tiene que fallecer antes de que nosotros podamos sacar o abrir y sacar los órganos. Entonces, este paciente, cuando todo el mundo esté listo, se extuba, o sea, se quita el soporte de ventilación mecánica. Es muy importante que el equipo de médico de la UCI está dando sedación para asegurarse que el paciente esté cómodo, que su fallecimiento sea en forma cómoda y digna. Una vez hay un periodo de espera que no puede sobrepasar 2 horas. Si en 2 horas este paciente no fallece, se suspende todo el procuramiento y el paciente se devuelve a la unidad de cuidados intensivos, pero no se reintuba, sino que ya queda en cuidado paliatorio y pueda que fallezca pronto o inclusive pueda que se demore algunos días. Si este fallecimiento sí ocurre entre las 2 horas, entonces el equipo médico certifica que ha fallecido, el paciente rápidamente se traslada a sala de operaciones, se coloca en la mesa operatoria y esperamos de nuevo hasta que hayan transcurrido 5 minutos para hacer un segundo diagnóstico de confirmación. Ha ocurrido de que el paciente puede rebotar y revivir. Entonces se da esta doble confirmación para asegurarse de que el paciente ha fallecido. Ha fallecido. Este tiempo en que ya no hay circulación, los órganos están en caliente, están a temperatura ambiente. Entonces, esta se llama una isquemia en caliente, que no es buena.
Entonces, la isquemia en caliente produce daño celular. Entonces, necesitamos minimizar ese tiempo de isquemia en caliente. Entonces, todo es muy rápido. Si se van a procurar pulmones, necesitamos de un anestesiólogo, porque mientras nosotros estamos abriendo, el anestesiólogo tiene que reintubar al paciente, porque es muy importante que los pulmones estén recibiendo oxígeno cuando estemos dando la solución para preservar, la solución de preservación. Entonces, todo este rescate de órganos es contra el tiempo. Lo más frecuente es los donantes con muerte cerebral, alrededor del 80%, y solamente alrededor de un 20% se hacen de donante fallecido. A diferencia de los otros órganos, los pulmones son los que más se rechazan aún cuando uno los examina. Hasta un 30 o un 35% de las veces que nosotros vamos y examinamos los pulmones, decidimos ahí en sala de operaciones, no, estos pulmones no me gustan, no considero que sean aptos para trasplante. 30 a 35% de las veces. La evaluación que hacemos con el donante de muerte cerebral, porque este es el que nos da tiempo, el otro no nos da tiempo, pero en los donantes de muerte cerebral, la evaluación no es complicada, pero sí tiene que ser muy completa. Se hace una valoración de la escanografía, perdón, de la escanografía del tórax. Aquí nos va a mostrar muchas cosas eh, que puedo enumerar sin terminar, pero eso nos da una base de evaluación. Muchas veces tenemos un control y entonces podemos decidir si está mejorando esta situación, eso estamos en buen camino. Se revisa también la radiografía de tórax que se le hace a todos los pacientes que están intubados diaria. También se revisa, asegurar que no haya ninguna abnormalidad. Eh, Pacientes que van donantes que van a donar pulmones, se le hace una broncoscopia durante el tiempo después de muerte cerebral en la unidad de cuidado intensivo para mirar la situación de la vía aérea, que nos va a dar información de cómo están esos pulmones. Esta es la vía aérea. Aquí vemos la tráquea acá arriba y acá los dos bronquios principales, lo que se llama la carina. Y viendo esta mucosa, podemos mirar cómo están las secreciones. Si las secreciones son muy, muy abundantes, si son muy espesas, si son amarillas, que parecen pus, nos da indicaciones de que puede haber una neumonía. Si la mucosa se ve roja, irritada, inflamada, también nos da signos de que estos pulmones pueden tener una complicación infecciosa. Y no solamente nos basamos en esa broncoscopia que le hicieron antes, sino que cuando nosotros llegamos a sala de operaciones, el equipo que va a sacar los pulmones repite una broncoscopia de nuevo antes de comenzar la cirugía y revisa todas estas características que acabo de mencionar. Revisamos y cuando está el paciente en cuidado intensivo se le hace un seguimiento de los gases arteriales. Los gases arteriales, en el caso de los pulmones, nos van a decir que también los pulmones están funcionando oxigenando la sangre. Entonces, con una cierta nivel de oxígeno, se hacen estas mediciones y nos dice el pulmón está haciendo buen su trabajo de oxigenar la sangre. Podemos manejar el ventilador asegurándonos de que la presión sea la adecuada, que no esté en sobrepresión o que el volumen del pulmón no esté sobredistensionando o muy poquito que no logre que el pulmón se abra completamente. Todo eso lo podemos manejar y lo podemos chequear. Los pulmones, o mejor dicho, los donantes generalmente han recibido una gran cantidad de líquidos endovenosos, especialmente si ha sido trauma, porque se pierde sangre y entonces se están reemplazando volumen. Y los pulmones no funcionan bien cuando están edematizados. Entonces es importante que minimicemos el uso de líquidos endovenosos y muchas veces inclusive damos un bolo grande de diuréticos para tratar de eliminar volumen y que se sequen un poquito los pulmones. Importante revisar toda la información del donante para confirmar de que sí sea la persona que vamos a operar. Revisamos de que sí hay autorización por parte de la familia para la donación. Y una vez empecemos la cirugía y podamos tener contacto directo con los pulmones, en este caso, vamos a inspeccionarlos. Empezamos palpándolos, mirar que no haya masas, que no haya nódulos,
revisamos que todos los segmentos estén inflados. Y ahí hablamos de lo del volumen en el ventilador. Si el volumen ha sido muy bajito, hay áreas que no se van a inflar. Entonces aquí, por ejemplo, en esta foto de acá, de abajo a la izquierda, tenemos un área que está infladita, que está bien rosadita, y tenemos un área que se ve más morada, que está atelectática, se llama, está colapsada. Asimismo, revisamos de que no haya atrapamiento de aire. Pacientes que han sido fumadores o que han tenido historia de asma no son los mejores donantes porque ellos son capaces de entrar aire, pero tienen restricción a la salida del aire. Entonces sus pulmones no se desinflan, sino que se permanecen inflados. Eso se llama atrapamiento de aire. Y siempre tenemos que mirar que esto no esté ocurriendo. Más o menos común es encontrarse estos hallazgos, que son infartos pulmonares por embolismo. Paciente está trauma o lleva mucho tiempo en la unidad de cuidado intensivo quieto, a pesar de tener anticoagulación profiláctica, pueden desarrollar pequeños trombos en las venas, especialmente en las piernas, y esos émbolos o esos trombos pasan por el corazón y se localizan en el pulmón. Y al tapar la arteria, entonces esa área deja de recibir sangre y se produce necrosis, se produce un infarto. Y estas áreas que ustedes ven aquí negras son infartos pulmonares. Entonces, si encontramos uno pequeñito, no hay problema, pero si encontramos una gran distribución o elementos muy grandes de infarto, eso hace que rechacemos esos órganos. Si la historia tiene traumas, el paciente que estaba en un accidente automovilístico o un paciente que fue atropellado, vamos a asegurarnos de que no haya contusión de los pulmones. Contusión es que haya un sangre dentro del tejido que también va a permitir no solamente una reacción inflamatoria severa, sino que va a disminuir la función del órgano. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta foto vemos esta área grande de contusión. Órgano decimos no se rechaza. Puede también encontrarse infecciones. Podemos tener una idea de cuando encontramos material purulento en la broncoscopia o cuando buscamos que podemos palpar áreas duras o inclusive ver que hay abscesos. Entonces, esos también se rechazan. También es importante notar o buscar si hay adherencias del pulmón a la pared torácica. Si son unas adherencias laxas que son fáciles de cortar, no hay problema. Pero hay veces que si ha tenido, por ejemplo, tubos de tórax con anterioridad o traumas de tórax con anterioridad, el pulmón se puede pegar a la pared torácica de forma como si fuera cemento. Y entonces es muy difícil despegarlos porque si tú produces huequitos en la pleura del pulmón, el pulmón se va a desinflar y esto no queremos, o sea, no nos va a servir porque necesitamos que los pulmones estén inflados cuando se transportan. Hay veces que nos esforzamos mucho y a pesar de que tenemos esos pequeños orificios que nos saque aire, podemos repararlos, pero pues no podemos hacer esto si todo el pulmón está en las mismas condiciones. Buscamos, como dijimos antes, nódulos o masas o malformaciones anatómicas. ¿Cómo entonces se ve una sala de operaciones en una sala donde se va a hacer procuramiento? Llena de gente. Va a haber por lo menos 4 equipos quirúrgicos, corazón, equipo de cirujano de corazón y por lo menos un eh, ayudante quirúrgico o perfusionista. Va a haber un cirujano de pulmón. Ese cirujano de corazón que se hizo se hace aquí al lado derecho del paciente. El cirujano de pulmón usualmente se hace al lado izquierdo, enfrente del tórax. Este también viene con su perfusionista, que es el que le va a manejar las soluciones. El cirujano de abdomen, que va a hacer el hígado, se hace acá a la derecha, abajo, enfrente del abdomen. Una cuarta persona puede ser un ayudante o el cirujano que se va a encargar de los riñones. Entonces son por lo menos 4 cirujanos en frente del paciente. Hay una instrumentadora, hay una circulante, está el anestesiólogo en frente, hay 2 o 3 coordinadores del OPO, está la enfermera que lo manejó en la UCI que quiere estar presente, más una cantidad de personas que quieren mirar y aprender. Entonces son salas de operaciones que son bastante congestionadas. Un donante nos puede dar hasta 7 órganos. Puede donar su corazón, su hígado,
los pulmones, que pueden ser dobles para un paciente o únicos o unilaterales para dos pacientes, el páncreas, dos riñones y en contadas ocasiones, muy escasas, pero en contadas ocasiones se puede hacer también intestino delgado. La incisión, como vemos, es una incisión grande desde la base del cuello hasta la sínfisis del pubis. Esta es una foto un poquito impresionante para los que no están acostumbrados, pero aquí vemos todos los órganos que van a estar expuestos. El corazón, los pulmones acá a los lados, este es el hígado, este es el intestino grueso, el intestino delgado está todo acá recogido detrás de esta toalla. En trasplante de pulmón hay tres formas de hacerse. Uno es el trasplante bilateral, que es el más común. O sea, dos pulmones van a un receptor para recibir dos pulmones. Hay enfermedades que requieren que se reemplacen los dos pulmones. No importa, no importa que solamente un pulmón se vea muy afectado, pero la enfermedad en el otro pulmón, si no se cambia también, va a eventualmente a dañar el pulmón que se trasplanta. Entonces hay que trasplantar los dos pulmones. Estos son algunos diagnósticos que lo permiten, que lo requieren, perdón, fibrosis quística, enfisema pulmonar y fibrosis pulmonar idiopática. Estos dos pueden permitir un pulmón, pero si se consiguen los dos, pues aún mejor. Hipertensión pulmonar requiere que sean los dos pulmones, sarcoidosis, enfermedad pulmonar intersticial. Eso requiere que sean dos pulmones. Pero hay forma de que algunos pacientes reciban un solo pulmón y hablamos del enfisema pulmonar, la fibrosis pulmonar idiopática, un solo pulmón. Y la tercera condición es que se requiera el bloque corazón-pulmón. Y este es el caso de que el pulmón tiene alguna enfermedad que va a afectar directamente al corazón al punto de que el corazón ya no tiene remedio y hay que reemplazar ambos, el corazón y el pulmón. Esta se hace mucho menos frecuencia. Antes de pasar a ver cómo hacemos la cirugía, quiero hacerles un poquito de explicación de la anatomía y la fisiología en esta diapositiva. El corazón tiene cuatro cámaras, pero tiene dos lados. El lado derecho es el que maneja sangre venosa, o sea, sangre que ya no tiene oxígeno, que ha sido utilizada por el cuerpo. Y el lado izquierdo, que es que maneja sangre arterial, que ya tiene oxígeno viniendo de los pulmones. El corazón, si vemos, entonces va a recibir esta sangre venosa a través de esta vena superior, la vena cava superior, que trae la sangre del cerebro y de los brazos, de la vena cava inferior, que trae la sangre del abdomen y de los miembros inferiores, la pasa al lado derecho, la aurícula, al ventrículo, y el ventrículo la saca a través de la arteria pulmonar, que tiene dos ramas, ven acá abajo a la izquierda, rama hacia el lado derecho y rama hacia el lado izquierdo. Llegan al pulmón, el pulmón a través de la respiración está oxigenando la sangre, y esta sangre ya arterializada viene de nuevo al corazón. Miremos este diagrama abajo a la izquierda, por estas ramas rojas, que son las venas pulmonares, y llegan al lado izquierdo del corazón. Y luego el lado izquierdo lo bombea a la aorta, a la circulación sistémica. Entonces tenemos un circuito o una circulación pulmonar y un circuito o una circulación sistémica. Y estos dos circuitos están en serie, lo que significa que lo que le llega al lado izquierdo proviene del lado derecho. Y lo que le llega al lado derecho es lo que ha salido del lado izquierdo para volver al lado derecho. Son un circuito en serie. Hablemos entonces ahora sí cómo hacemos el procedimiento de procuramiento. Como dijimos, se hace una incisión grande desde la base del cuello hasta la sínfisis del púbico. Esto es lo que se llama una esternotomía mediana y una laparotomía mediana. Una vez abrimos el esternón, que es un hueso bastante fuerte, se corta con una sierra eléctrica especial, se expone este tejido a los lados que se llaman las pleuras. Las pleuras envuelven los pulmones y los separan del corazón y del mediastino. Y la pleura tiene una función que es crear, cuando la persona inspira, crea una presión negativa para que el pulmón se abra y entre aire. Aquí ya abrimos la pleura del lado derecho y está expuesto el pulmón. Aquí estamos abriendo la pleura del lado izquierdo. En los pacientes de muerte cerebral, como dijimos que tenemos tiempo para evaluar, empezamos abriendo el lado izquierdo, perdón, empezamos abriendo el lado izquierdo
palpamos que no haya masas, que no haya adherencias, que todo esto, y empezamos a evaluar cómo se ve el pulmón. Buscamos por las áreas que están desinfladas para ver, y pedirle al anestesiólogo que nos dé un poquito de presión para ver si esa área se recupera y se reinfla. Aquí estamos evaluando el pulmón izquierdo. Y vemos que el pulmón se infla y esas áreas que están colapsadas se abren. Entonces, eso es una buena indicación. Luego hacemos lo mismo con el lado derecho. Entonces, eso ya nos da una indicación. Hasta ahora las cosas van bien. Luego hacemos la prueba de si se están desinflando, que no haya atrapamiento de aire. Entonces, le pedimos al anestesiólogo desconecte el tubo para que salga todo el aire y los pulmones se colapsen. Y los pulmones tienen que colapsarse rápidamente. Perdón. Aquí vemos cómo se van disminuyendo de tamaño, lo que significa que logran sacar el aire, que es una buena indicación. Volvemos a conectar, volvemos a insuflarlos para asegurarnos de que vuelven y estén llenos. Entonces eso nos dice, listo, me gustan estos pulmones hasta ahora. Y eso lo adicionamos con todo el resto de cosas que ya hemos mirado y decidido que si nos gustan o no los pulmones. Entonces, a este punto ya tomamos una decisión. Hablamos con los cirujanos del centro receptor y damos nuestra opinión. Estos pulmones me gustan, tienen estas características, no encontré cosas anormales. Entonces nos dan la luz verde para continuar. Seguimos entonces haciendo toda la disección que es más orientada hacia poder sacar el corazón. Cuando todos estamos listos, vamos a dar una dosis de heparina, que es un anticoagulante para evitar que se formen coágulos cuando la circulación se pare. Y tenemos dos cánulas que se ponen, una en la arteria pulmonar, que es para dar la solución de preservación para los pulmones. Vamos a hacer esta imagen del corazón en real con un diagrama para podernos orientar. Y tenemos una segunda cánula en la aorta, que es para parar el corazón, para poder sacar el corazón para trasplante también. Es muy frecuentemente, cuando se va a sacar pulmón, se saca corazón también. Pero no siempre que se saca corazón, los pulmones están buenos. Entonces, por eso pongo esta diapositiva en que están los dos para sacar corazón y pulmón, porque la situación es la más frecuente. Entonces, aquí vemos la arteria pulmonar, donde tenemos la cánula. Aquí está la cánula para la infusión de la solución. Tenemos la aorta y aquí está la cánula para poder instalar la solución para el corazón. La vena cava superior que vimos anteriormente. La aurícula derecha, la parte del corazón derecho, el ventrículo derecho. Entonces esto nos orienta un poquitico para que ustedes tengan la orientación con el diagrama. ¿Cómo sigue el procedimiento? Entonces una vez todos estemos listos, se inyecta una solución que se llama prostaglandina, que es un vasodilatador para los pulmones. Luego se va a hacer dos cortes en el corazón para decomprimir el corazón. Cuando uno para el corazón, como ya no late, la sangre se acumula y no queremos que el corazón se dilate. Entonces, hacemos un corte en la vena cava inferior para que se drene el lado derecho del corazón. Hacemos un corte en la aurícula izquierda, que es del lado izquierdo, para que se decomprima el lado izquierdo y tampoco se dilate. Aquí está este video para que veamos eso. Ahí metimos la prostaglandina, dejamos que circule y luego vamos a proceder a hacer un corte en la cava inferior para drenar la parte derecha del corazón. Una vez que el corazón se drene, entonces luego procedemos a poner una pinza quirúrgica en la parte de arriba de la aorta para que evite que la solución que se va a poner en la aorta se vaya hacia el cuerpo, sino que se vaya directa al corazón, que es lo que necesitamos que lo proteja. Y al mismo tiempo, la solución que teníamos en la cánula de la arteria pulmonar
va la solución a los pulmones. Esta solución en el corazón es rica en potasio, entonces va a detener el corazón. Una vez se detiene, ponemos escarcha de hielo para disminuir la temperatura y así ayudar a la protección del tejido. El metabolismo se reduce significativamente cuando el tejido se enfría. Entonces ponemos escarcha de hielo en el corazón, en los pulmones, en todos los órganos para ayudar a preservar como método de preservación. Ahí estamos poniéndose al lado derecho, al pulmón derecho, y así mismo se va a hacer en el pulmón izquierdo. Y ya una vez hecho esto, entonces esperamos, aquí está por ejemplo el hígado cubierto con hielo, el corazón cubierto con hielo y tenemos hielo en ambas pleuras encima de los pulmones. Y ya esperamos que las soluciones terminen de pasar. Para el corazón se pone 1 litro de una solución rica en potasio, como dijimos, y para el pulmón se pone una solución de 4 litros de una solución que se llama Perfedex. Una vez toda esta solución ya pasó, entonces procedemos a retirar los órganos del cuerpo. Lo primero que se retira es el corazón. Se corta la aorta, se corta la cava superior y la cava inferior, y luego se reparten entre el corazón y el pulmón la aurícula izquierda. A la parte del pulmón se le dejan las venas pulmonares que son necesarias y se le dejan las ramas de la arteria pulmonar derecha e izquierda que también se van a necesitar. Entonces el corazón así sale. Aquí tenemos el corazón en la mesa de atrás, listo para empacarse para trasplante. Vemos la aurícula izquierda abierta, que es esta parte que cortamos, la aorta cortada, la arteria pulmonar cortada, la vena cava superior cortada. Este corazón te desempaca y entonces quedamos con esto en el cuerpo. Aquí vemos que aquí se cortó la cava inferior, este es el diafragma. Aquí está la aurícula izquierda donde quedaron las venas pulmonares, que es esta área que está aquí. Y acá no se alcanza a ver muy bien, pero está las ramas de la arteria pulmonar. Entonces, una vez eso, empezamos a cortar el tejido que estaba alrededor del corazón, que se llama el pericardio. Este tejido no se necesita, simplemente se saca. Entonces ya procedemos a desprender los pulmones de todos los tejidos lo sostienen atrás en el tórax para poderlos sacar. En este momento le pedimos al anestesiólogo que desconecte el tubo para que los pulmones se desinflen y podamos nosotros tener una mejor visualización de lo que vamos a hacer. En el lado izquierdo es importante despegar todo este tejido a lo largo del esófago y de la aorta para que el pulmón suba y quede solamente eh, sostenido de la tráquea. Aquí está el pulmón desinflado. Empezamos a disecar a lo largo del esófago. Este amarillo que vemos aquí es el esófago. Este otro tejido acá es la aorta. Empezamos a despegar todo eso para poder soltar los pulmones. Y luego hacemos lo mismo en el lado derecho y que quede solamente sostenido por la tráquea. Como hemos mencionado, los pulmones, aquí ven que los pulmones están completamente desinflados. Pero para poderlos transportar necesitamos que los pulmones estén inflados, que tengan oxígeno adentro, porque a pesar de que el frío disminuye el metabolismo, no lo detiene. O sea que el poquito metabolismo que esté ocurriendo en las células necesitan de oxígeno. Entonces, por eso necesitamos que los pulmones estén inflados. Para poder hacer eso, le decimos al anestesiólogo, por favor, deme presión para inflar los pulmones. Cuando están ya inflados, entonces ponemos una cosedora mecánica para cerrar la tráquea, para que ya el aire no pueda escapar, poderla cortar y sacar así los pulmones. Aquí vemos entonces ya están los pulmones inflados, ya cosimos la tráquea y ya podemos proceder porque ya soltamos todo lo que lo pegaba atrás, podemos sacar los pulmones y los pulmones salen inflados y se ven así. Una vez ya sacamos los pulmones, hay que todavía trabajarlos. Entonces los pasamos a una mesa atrás
la mesa de trabajo de atrás, y se va a ver en un diagrama, esto es lo que vamos a ver que está aquí. Para orientarnos, esto en rojo es la aurícula izquierda con las venas pulmonares. Vamos a instalar la misma solución de protección que dimos cuando los órganos estaban en el cuerpo, que lo dimos a través de la arteria pulmonar. ¿Se acuerdan de la cánula que estaba en la arteria pulmonar? Esta vez lo vamos a dar en reversa, o sea que se lo vamos a dar por la vena para que lave hacia atrás y salga todo por la arteria pulmonar. Y a veces salen coágulos pequeños y resto de sangre que todavía en el pulmón que queremos que salga y que no se quede dentro del pulmón. Luego procedemos a dividir esta aurícula izquierda o remanente de aurícula izquierda para que queden venas pulmonares al lado para el pulmón izquierdo y venas pulmonares para el lado derecho. Hacemos lo mismo con la arteria pulmonar. La cortamos a la mitad para que nos quede la rama pulmonar izquierda para el pulmón izquierdo y la rama pulmonar derecha para el pulmón derecho. Y luego nos queda solamente unidos por la tráquea, que vamos a dividir el bronquio principal izquierdo, que es más largo, para poder separar los dos pulmones. Aquí vamos a ver esa secuencia. Aquí tenemos la aurícula izquierda. Vamos a poner solución a través de las venas, la superior y la inferior del lado derecho, luego la superior y la inferior del lado izquierdo. Luego procedemos entonces a dividir esa aurícula izquierda o remanente de la aurícula izquierda para separar las dos venas del lado izquierdo y derecho. Aquí le estamos separando la del lado derecho y la del lado izquierdo. Luego estas son la arteria pulmonar, las ramas. Vamos a dividirlas en dos también, una para la derecha y otra para la izquierda. Y ya luego nos queda sino la tráquea. Vamos a limpiar toda la tráquea que tiene una gran cantidad de tejido conectivo y del ganglio linfáticos. Todo esto lo quitamos para que nos muestre bien cómo está la tráquea y los bronquios. Y luego el izquierdo, que es más largo, vamos a hacer otra vez la cosedora mecánica para poder evitar que se salga el aire del pulmón. Hacemos dos grapaciones para poder dividir el bronquio y así separar los dos pulmones. Preguntarán ustedes, ¿por qué si los dos pulmones van al mismo receptor, por qué hay que separarlos? Porque no se pueden poner en bloque, porque el corazón está en el centro. Al paciente receptor que se le va a poner pulmones, no se le va a cambiar el corazón. Entonces, los pulmones no se pueden poner detrás del corazón. Entonces, hay que separarlos y pegar cada pulmón independientemente. Listo, los pulmones ya los disecamos, ya están listos para empacarse. ¿Cómo empacamos los pulmones? Entonces, hay tres métodos para el transporte de pulmón. El que siempre se ha utilizado por muchos años desde que empezó el trasplante de pulmón es el transporte en frío o en hielo. Desde el 2020 está aprobado este otro dispositivo que se llama el LungGuard, que es de la empresa Paragonix, que también se transporta en frío. Vamos a hablar un poquito más en detalle de este. Y la tercera opción es el transporte en OCS. OCS está por Organ Care System, que es el sistema de perfusión o ex vivo que está de la empresa Transmedic, que es la que estoy trabajando yo ahora, que para pulmón está aprobada por el FDA desde el 2018. Vamos a ver entonces un poquito en detalle estos tres métodos. El transporte en hielo. Como te digo, el más comúnmente usado hasta hace un tiempo. Ya eso ha ido cambiando. Los pulmones ya los tenemos separados, los vamos a meter en un contenedor estéril. Tenemos 3 bolsas estériles para poder asegurar de que cuando se entregue esté completamente estéril. Vamos a poner solución fría dentro de las bolsas para mantener la temperatura en frío, que es lo que necesitamos, pero vamos a evitar que el hielo esté en contacto directo con el órgano en este momento, porque va a pasar varias horas de transporte. Entonces, es líquido frío en las primeras bolsas. Y ya la última bolsa sí ya se puede poner un poquito de escarcha para que mantenga esa solución salina fría. Se tapa el contenedor, se envuelve en otra bolsa estéril y muy importante estar seguros de que se marquen adecuadamente, que el pulmón derecho sea el derecho y el izquierdo el izquierdo. No porque uno no se vaya a dar cuenta cuando lo vaya a poner, este no era que era, sino que como se saca del frío para poderlo implantar,
Si se saca el que no es, ese órgano va a quedar a temperatura ambiente y va a producirse daño celular mientras se pone el que sí era. Entonces es muy importante que se cataloguen y se marquen bien como deben ser. Este transporte en frío entonces nos da un tiempo limitado, hablábamos de 6 a 8 horas máximo. Eh, no solamente de transporte, acuérdense que la isquemia empieza desde el momento en que quitamos la circulación del órgano hasta el momento en que ya se retorna habiendo ya puesto el órgano dentro del receptor. Entonces, todo ese lapso es el que es de 6 a 8 horas. Debido a este tiempo, entonces la distancia donde el donante está es limitada. No podemos ir muy lejos si vamos a usar este tipo de transporte. El pulmón está empacado y está no funcionando, entonces no hay posibilidad de valorar su función, la valoración fisiológica durante el transporte. Y eso significa que una vez decidimos que sí y cortamos la circulación y sacamos el pulmón, ya no hay vuelta atrás para el trasplante, ya el trasplante se tiene que hacer, entonces el receptor, la cirugía en el receptor empieza mientras el órgano está siendo transportado. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos con el órgano no haya más tiempo que perder con el órgano en frío, sino que ya esté listo para empezar a ponerse en el receptor y empezar a perfundirlo para que retorne la circulación. Este método no tenemos ningún control de temperatura, entonces hay algún riesgo de que la temperatura se baje tanto que haya congelamiento de las células y dañe las células y esto daña la función del pulmón. Como dijimos, ya una vez empezamos está comprometido y la cirugía del receptor comienza. Este método de transporte es barato. Necesitamos un cooler, son Tupperware, definitivamente los estos que ponemos en las bolsas. Entonces, esto es un costo de transporte muy bajo. El segundo método es el transporte en Lungard de la empresa Paragonix. Este es un cooler que es un poquito más tecnificado. Y lo que tiene de bueno es que el sistema de enfriamiento se puede controlar. No permite que la temperatura baje de 4 o suba de 8 grados centígrados. Entonces mantiene un rango muy fijo para evitar de que haya congelamiento y daño celular. Esto entonces nos permite un poquito más de tiempo, ya no 6 a 8, sino de pronto 8 a 10. Permite un poquito más de distancia, ya que tenemos un par de horas más. Y desde agosto del año pasado salió esta versión actualizada que se llama BarrowGuard, que no solamente controla la temperatura, pero además se conecta una cánula a la tráquea y controla la presión en que los pulmones están guardados. No está respirando, o sea, no es que esté subiendo y bajando, pero la presión, si la presión está baja, tiene una válvula de escape que permite que decomprima y si está muy bajita, es capaz de meter un poquito más de aire para que la presión permanezca estable. Esta se llama BarrowGuard y funciona apenas desde hace unos pocos meses. Esos pulmones también no están siendo inflando o perfundidos, entonces no se puede valorar fisiológicamente este trasplante. Al igual que el transporte en frío, entonces ya está comprometido. Una vez se saca el pulmón, ya el trasplante va a ocurrir. Entonces el receptor, la cirugía en el receptor también comienza mientras el órgano es transportado. El costo de este es un poco más alto, alrededor de unos $15,000. Y todo el equipo, este cooler y todo lo que es de Icopor, todo es desechable. Y llegamos a la tercera técnica, que es el OCS, que es de la empresa Transmedics, que es en donde yo estoy trabajando. La belleza de esta tecnología es que el tiempo de isquemia es mínimo. Solamente mientras sacamos el órgano del cuerpo está en isquemia, no está recibiendo sangre. Porque una vez lo pasemos a la parte de atrás de la mesa, lo vamos a poner unas cánulas, lo vamos a conectar a esta máquina y sangre va a empezar a dársele al pulmón. Ya ven que se vuelve rosadito y termina la isquemia. Ya no hay isquemia, ya lo podemos mantener a una temperatura normal, ambiente. Además, tenemos una cánula en la tráquea que va a permitir que el pulmón infle y desinfle. Se le va a poder, nos va a permitir tiempos mucho más prolongados, hasta 24 horas. Recuerda que los otros son 6 a 8 o de 8 a 10. Este nos permite hasta 24 horas tener los pulmones así, que nos va a incrementar increíblemente la distancia que podemos llevarlo o inclusive para que las cirugías de trasplante de pulmón ya no ocurran a las 3 de la mañana,
sino que se puede esperar hasta las 7 de la mañana del día siguiente. ¿Por qué es importante esto? No solamente por comodidad, sino que en la noche muchas veces el equipo que está de turno no es el equipo que hace trasplante continuamente. No es las mejores personas que saben que hacen esto a diario. Entonces, si un trasplante ocurre a las 3 de la mañana, los estudios muestran que los resultados no son tan buenos que se ocurre en el tiempo del día donde está el equipo, primero que está descansado, pero segundo que es los que diariamente funcionan con este tipo de cirugías. Entonces, eso es una ventaja grandísima. Segundo es que como está funcionando, lo podemos valorar cómo ese pulmón está oxigenando esa sangre que está circulando, porque podemos tomar muestras de laboratorio, muestras de sangre de la máquina y nos dice cómo está funcionando esos órganos. Entonces, esa valoración es muy importante, especialmente si empezamos con pulmones que no eran perfectos, que estaban lo que se llaman marginales, que están ok, pero que no eran los más perfectos. Entonces, no perdemos, no quemamos ningún puente, porque la cirugía en el receptor no tiene que comenzar. Como tenemos 24 horas o hasta 24 horas, nos podemos dar el lujo de esperar a ver cómo evoluciona el transporte de esos pulmones, asegurarnos de que toda la información y los resultados sean los que nosotros queremos antes de comprometernos a abrir el paciente y hacer el trasplante. Sistema tiene un puerto para hacer una broncoscopia, entonces nosotros podemos hacer una broncoscopia, es por acá, por este lado de acá abajo a la derecha. Podemos meter un broncoscopio, podemos aspirar las secreciones y poder mirar también las secreciones cómo se están comportando, que al quitar las secreciones permitimos de que todo el pulmón se infle y que no haya áreas que no se vayan a inflar. Entonces, esto ha permitido que la cirugía se vuelva casi que cirugía electiva. ¿Tiene un alto costo? Sí, son $95,000, pero esto incluye también el equipo quirúrgico. Como hemos dicho, para corazón y para pulmones, los hospitales usualmente mandan su propia gente a sacar los órganos. Esto es si es para el frío o es para LungGuard. Para OCS, necesitamos ser solamente a pesar de que hay unas excepciones, hay unos centros muy poquitos, 2 o 3 centros que tienen un volumen muy alto que desde el principio han usado OCS, ellos todavía usan sus propios cirujanos, pero usan nuestro personal de especialistas clínicos para manejar la máquina. La gran mayoría de los otros centros tienen que contratar con TransMedics, que ofrece un programa que se llama el NOP, el National OCS Program, que nosotros nos encargamos de todo. El centro solamente tiene que decirle al OPO, listo, quiero estos pulmones y los quiero en la máquina. Entonces, el OPO contacta a TransMedics y TransMedics se encarga de toda la logística del transporte, de ponerlo en la máquina, de manejar la máquina hasta que se envíen al centro hospitalario. Entonces, este costo incluye el cirujano y el especialista. Para, para pulmones y para corazón somos 23 o 24 cirujanos en todo el país y cada uno cubre regiones. De esta parte, solamente este dispositivo, que es el que cuesta esa cantidad, que está en contacto con sangre, es desechable. El resto de la máquina se sigue reutilizando cada vez. Aquí tenemos 2 imágenes de cómo se ve los pulmones en la máquina. Ven que están rosaditos, se están inflando. Los cubrimos con este plástico un poquito apretado para que eso redistribuya el aire que se está entrando y aseguremos de que se estén inflando todos los segmentos. Aquí vemos que está conectado la cánula a la arteria pulmonar, que está llenita, y sale la sangre por las venas pulmonares que están abiertas. Entonces, esa sangre recircula y es la que está perfundiendo los pulmones. Y al mismo tiempo, detrás de esta cánula, está la cánula a la tráquea, que es la que está inflando y desinflando los pulmones y dando el oxígeno necesario. Entonces, tenemos limitaciones con los otros 2 sistemas, el sistema de transporte en frío, el sistema de LungGuard o BarrowGuard. Tenemos un límite de distancia, un límite de tiempo. Dentro de esa distancia y ese tiempo se define qué medio de transporte se utiliza para llevar el órgano al centro de trasplante.
Puede ser si es en la misma ciudad en ambulancia para que sea rápido. Si es una distancia media, hay centros que usan helicópteros. Aquí vemos una situación de long guard que va a ser transportada en helicóptero, pero usualmente lo que se usan son jets privados que se contratan para transportar el órgano. Aquí tenemos los coolers de transporte en frío dentro de un avión. Con el método de UCS, entonces ya esa distancia se nos vuelve casi que ilimitada dentro del país. Podemos ir de costa a costa. Tenemos trasplantes desde Alaska hasta Boston, desde California a la Florida, con este método de transporte con UCS. Y también, dependiendo de la distancia, podemos utilizar los diferentes tipos de transporte terrestre o aéreo. Entonces, nuestra misión culmina cuando ya el órgano, llegamos al centro de trasplante y entregamos el órgano al equipo quirúrgico. Y así, esta odisea que empezó con un acto de bondad increíble del donante, llega a volverse un regalo de vida nueva para la persona que está en necesidad de ese trasplante. Muchas gracias por su atención. Antes de recibir alguna pregunta, quiero mostrarles esta plataforma que tenemos nosotros para el corazón, y es porque esto no lo van a ver en YouTube ni en ningún otro sitio. Esta es la plataforma que tenemos para corazón. El corazón que ustedes vieron que sacamos antes, también le ponemos sangre y lo conectamos y se lleva batiendo hasta el sitio de transporte, hasta el sitio de trasplante. Ya pasamos de 4 a 5 horas que es posible transportarlo en hielo a hasta 14 horas que hemos podido transportar eso. Entonces también nos ha abierto la posibilidad grandísima de incrementar los trasplantes a larga distancia, pero además todos los corazones que se sacan de paciente fallecido antes de esta máquina no se aprovechaban, porque como no se podía valorar el corazón, esos corazones se perdían. Ahora con la máquina se ha incrementado el trasplante de corazón de estos donantes el trasplante de corazón en general ha aumentado 14% con el uso de esta máquina, porque todos esos corazones de paciente fallecido ya es posible trasplantarlos. Listo, esta es nuestra charla. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto para responderles. Muchas gracias, doctor Qué Francisco. bueno. Un abrazo para todos y esto Todo estuvo. gusto. Muchísimas gracias de toda la comunidad. Con todo gusto. Que Gracias. todo el mundo esté bien, que tengan buen día.